Dios va a hablar a nuestros corazones. Vamos a abrir nuestra Biblia, Santiago 4, del 4 al 10. ¿Cuánto lo tienen? Dice la palabra del Señor: oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensas que la Escritura dice en vano: Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros, pero Él da mayor gracia? Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Versículo 9. Aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Versículo 10. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Acompáñame en oración. Dios, gracias por esta oportunidad, Dios, que nos brindas una vez más de reunirnos como tu iglesia, para que tu palabra, Señor, hable a nuestros corazones. En esta mañana yo me hago a un lado para que tú puedas hablar al corazón de tu pueblo. Ayúdanos a captar todo aquello, Señor, que es relevante para nuestras vidas, que va a traer una transformación a nuestro corazón. Y yo te pido, Señor, por cada uno de los que están aquí presentes, que nos ayudes a abrir nuestros oídos, Señor, a lo que tú tienes que hablarnos, Padre. En el nombre de Jesús. Y la iglesia es un fuerte amén. Recordando un poco lo que la palabra de Dios nos ha estado enseñando, el domingo pasado yo nos compartí una verdad muy clave: la diferencia entre la sabiduría terrenal y la sabiduría de Dios. Pues no olvidemos que vivimos en una época saturadísima por voces que ofrecen sabiduría. Redes sociales, expertos, influencers, coaches motivacionales y hasta muchas veces corrientes religiosas donde se nos imparte una sabiduría terrenal. Todos nos dicen cómo vivir, qué valorar y qué seguir o qué perseguir. Pero muy pocas de esas voces, o mejor dicho, ninguna o casi ninguna, nos lleva a amar más a Dios y a depender de su gracia. La mayoría nos invitan con un lenguaje atractivo a vivir centrados en nosotros mismos, nuestra felicidad, nuestros sueños, nuestro éxito, sin importar qué estemos dispuestos a hacer para lograrlo, aún por medios turbios o por encima de los demás. Y esa es precisamente la sabiduría del mundo, una sabiduría que suena bien, pero que a la larga nos aleja de Dios. El problema, iglesia, es que muchas veces esa sabiduría se infiltra en nuestro corazón sin darnos cuenta. Dejamos de pensar como hijos de Dios y comenzamos a razonar como el mundo razona. Empezamos a valorar lo que Dios aborrece y a despreciar lo que Él ama. Y ocurre lo más terrible. ¿Qué ocurre, iglesia? Nos volvemos cristianos divididos en nuestro corazón y en nuestra mente. Y ese conflicto interno, esa división en el alma, es exactamente lo que Santiago confronta en su carta. Santiago no se dirige a incrédulos, sino a cristianos profesantes. ¿Cuántos cristianos hay aquí? A hombres y mujeres que se llaman a sí mismos cristianos, pero que están luchando con deseos egoístas, celos, orgullo y amor propio. Hoy, iglesia, vamos a escuchar una palabra que tal vez puede ser, o se escucha, mejor dicho, muy dura. Empieza muy fuerte Santiago en este pasaje, pero que no solamente nos habla de manera dura, sino que también nos trae misericordia. Una palabra que nos llama al arrepentimiento, pero que también nos muestra una gracia mayor, iglesia, que nuestro propio pecado. Vamos a ver cómo Dios, en su amor celoso,
nos llama a volver a Él con humildad y cómo nos capacita a través de su Espíritu para hacerlo. Vamos a ir una vez más al pasaje. Este mensaje le puse por título: vuelve a Dios, Él da mayor gracia. Y la idea central que quiero compartirte es esta: sometámonos a su gracia, volvamos con humildad y arrepentimiento, porque Dios nos ha dado su Espíritu. Y en primer lugar quiero hablarte: el alma que ama al mundo es enemiga de Dios. Vamos a ir a nuestro texto. Abre una vez más tu Biblia, léelo junto conmigo. Vamos a leer el verso 4 y el verso 5 de Santiago 4. Dice: oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano: Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Santiago, iglesia, no está escribiendo a personas del mundo, quiero una vez más enfatizar esto, sino a creyentes profesantes, personas que quizás oran, sirven, asisten a reuniones, pero que han permitido que sus corazones se desvíen sutilmente hacia lo que el mundo ofrece. Su lenguaje de Santiago en esta carta es directo, pero también es amoroso y es urgente. Santiago confronta una realidad dolorosa. Cuando nuestro afecto se aleja de Dios, nos estamos volviendo espiritualmente adúlteros, infieles a Dios. Quiero que imagines esto. Imagina un hombre profundamente enamorado de su esposa. Él ha sido fiel, sacrificado, generoso. Ha dejado todo por ella: su comodidad, sus planes e incluso su herencia. La ha perdonado una y otra vez. Ha invertido años edificando un hogar donde ella está segura y amada. Un día, sin buscarlo, él encuentra en un cajón una carta escondida. No es una carta antigua, es reciente. Es una carta escrita por su esposa a otro hombre. Él no la vio físicamente a su esposa con el otro hombre, pero hay algo incluso más doloroso pasando en ese momento. ¿Por qué? Porque se da cuenta que su esposa tiene un afecto, un amor dividido. Se da cuenta que palabras que deberían ser solo para él están escritas para alguien más. El esposo no la corre de su hogar, pero su corazón se entristece. Porque la traición más profunda, iglesia, no está en el acto externo, sino en el afecto íntimo. Mi pregunta para ti y para mí es esta: ¿esto no les parece similar muchas veces a la relación que en muchas ocasiones tenemos con Dios? Cristo, iglesia, lo dejó todo por nosotros. Nos amó hasta la cruz, nos perdonó, nos dio su Espíritu como sello de fidelidad. Y aún así, muchas veces nuestro corazón anhela lo que el mundo ofrece. No dejamos a Cristo, pero le escondemos una carta. Dividimos nuestro afecto. Deseamos algo a alguien más que a Él. Por eso Santiago es tan directo, tan fuerte en este pasaje, porque esto es algo que no debemos tomar a la ligera, es algo muy grave. Santiago 4, una vez vamos a leerlo, dice: oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí Santiago usa una palabra fuerte: adúlteras. No solo es una acusación grave, sino que es una acusación, no solamente es una acusación moral, sino que tiene que ver con una acusación espiritual: infidelidad a Dios. El problema no es únicamente de comportamiento, es de afecto, iglesia, de alianza, de lealtad. No se trata solo de hacer cosas del mundo, sino de amar esas cosas con nuestro corazón, de encontrar en el mundo lo que deberíamos estar buscando en Dios.
Santiago deja claro, no se puede amar al mundo, iglesia, escúchame, sin volverse enemigo de Dios. No hay una zona neutral, no hay un equilibrio posible entre el mundo y Dios. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. No puede ponerse en la misma balanza. Quien quiera ser amigo del mundo, iglesia, aunque sea lentamente, secretamente o hasta religiosamente, se constituye, dice la Biblia, enemigo de Dios. Y esto, iglesia, es muy grave. Por eso, iglesia, te hago esta pregunta, sabiendo que el coqueteo con los valores del mundo es adulterio espiritual. ¿Hay áreas en tu vida donde amas más al mundo que a Dios? No me contestes. Quiero que lo pienses realmente. Yo cuando estaba haciendo este sermón, Dios hasta lo más profundo, iglesia, trató con cosas en las cuales yo excluía de mi relación con Dios. Pensaba que no eran importantes, pero el Señor lo quiere todo de nosotros. No una parte de nuestro corazón, Él quiere todo nuestro corazón. Por eso la pregunta, ¿hay áreas en tu vida donde amas más al mundo que a Dios? ¿Ves tu pecado como adulterio espiritual? ¿Te duele entristecer el Espíritu Santo que mora en ti? Persona que estás aquí por primera vez, el amor por el mundo revela un corazón enemistado con Dios. Puedes pensar que estás bien con Dios, porque no le haces mal a nadie, porque hasta en ocasiones haces buenas acciones. Pero si tu vida está marcada por el orgullo, independencia y amor a lo terrenal, a lo que hay en este mundo, sigues siendo enemigo de Dios. Pero la gran esperanza, iglesia y persona que estás aquí, es que Dios puede hacerte su amigo y dejar de ser su enemigo. Solo necesitas rendir tu corazón. Él murió aún por los que lo traicionaron. Y justo cuando el peso del pecado, iglesia, porque los veo muy tensos, podría abrumarnos y debe abrumarnos, Santiago nos lleva al corazón de Dios. Y vamos a ir al verso 5. Dice la escritura, léelo conmigo. ¿O piensas que la escritura dice en vano? Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Este texto ha sido interpretado de dos maneras. Algunos creen que se refiere al Espíritu Santo, que Dios ha hecho habitar en nosotros como creyentes. Otros creen que se refiere al espíritu humano, es decir, el aliento de vida que Dios ha puesto en cada persona. Pero aunque hay distintas opiniones sobre el pasaje, ambas coinciden con una verdad central y poderosa. Dios anhela, escúchame, Dios anhela una relación profunda, exclusiva e íntima con sus hijos. No está dispuesto, iglesia, a compartirnos con el mundo. No es un padre indiferente o un Dios lejano, es un Dios celoso de su pueblo. ¿Por qué? Porque nos ama. Él desea esa relación, no a medias, no dividida, sino íntima, exclusiva y profunda. Y aunque haya dos interpretaciones, iglesia, distintas, no podemos negar que Dios fue quien nos entregó estas dos cosas, tanto el Espíritu Santo como ese aliento de vida. El punto es que Dios no solo quiere obediencia externa, Él desea nuestra comunión íntima, completa y continua. Él no tolera rivales. Como esposo fiel, cela nuestra relación en celo santo. No es un celo que surge de un corazón egoísta, sino un celo que brota del corazón puro y santo que solamente tiene Dios. Este es un llamado, iglesia, a responder al amor radical de Dios, al amor fiel de Dios. No sé tú, pero a mí me conmueve el hecho de que Dios, el Dios santo, el Dios creador del universo, quiera tener una relación conmigo, que quiera ser mi amigo, no por mis no sé, talentos, méritos, sino porque Dios ha hecho que Cristo esté en mí y a través de eso yo puedo ser su amigo. Esto es un llamado a responder a esto, iglesia.
El Espíritu que habita en ti fue enviado por Cristo y lo anhela con celo santo. Él obra en ti para santificarte, apartarte del mundo y conformarte a la imagen de Jesús. La pregunta es, ¿estás viviendo cada día como alguien en quien Dios ha hecho morar su Espíritu? ¿Estás tomando en serio el hecho de que Dios te salvó? ¿También anhela esa relación íntima a través del Espíritu Santo que te fue dado? ¿O te estás acostumbrando a vivir una fe superficial sin devoción exclusiva a Cristo? ¿Tienes áreas en tu vida que reservas solo para ti y no las entregas al Señor? Persona que nos visitas hoy, Dios, por su soberana misericordia, puede hacer morar su Espíritu en ti. No es por obras, sino por gracia mediante la fe en Cristo. Y solo a través de Él es que puedes comenzar a tener una relación única con el Padre. Iglesia, que estás aquí, Santiago nos ha confrontado con una verdad seria, que no podemos vivir una doble fidelidad, que la amistad con el mundo es infidelidad contra Dios. Nos ha demostrado que Dios no se conforma con una parte de nosotros. ¿Cuántos entienden esto? No se conforma con esto. Él anhela totalmente una relación profunda y exclusiva con nosotros, como un padre que ama profundamente a sus hijos. ¿Cuántos padres hay aquí? Levante su mano. ¿Ustedes no anhelan o desean que toda su vida tengan una buena relación con sus hijos? Yo creo que todo padre anhela eso, que su hijo o su hija puedan tener la libertad, la confianza de poder entablar una relación estrecha, profunda e íntima. Pues es lo mismo que Dios anhela con sus hijos, con su iglesia. Pero gracias a Dios, y digo una vez más, gracias a Dios, Santiago no termina con una advertencia, sino que nos lleva hacia una esperanza gloriosa, iglesia. Que a pesar de nuestra infidelidad, Dios nos da mayor gracia. Con esto quiero pasar al segundo punto. Y en segundo lugar quiero ver: el alma que se humilla ante Dios recibe su gracia. Lee conmigo. Vamos al verso 6 en adelante. Dice: pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios. Resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Verso 10: humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Santiago, después de revelar la profunda infidelidad del corazón del ser humano en el versículo 4, nos recuerda que Dios no se aleja de los que son suyos. Su respuesta al pecado de sus hijos no es el abandono total. ¿Y cuántos dan gracias por ello? No es el abandono total, sino una gracia mayor. Una gracia mayor que no solamente perdona, sino que también transforma. ¿Cuántas veces podemos encontrar esta verdad en su palabra, iglesia? Dios nunca abandonó a su pueblo a pesar de sus infidelidades. Lo podemos ver en la historia de David cuando pecó con Betsabé. Dios no lo abandonó. Cuando vemos al pueblo de Israel, que a pesar de que Dios lo había sacado de la esclavitud y a pesar de que ellos, amén, estaban adorando a un ídolo, Dios los perdonó, no los abandonó, siguieron adelante. Vemos también, amén, a un Dios perdonador, a un Dios misericordioso, un Dios lleno de gracia, perdonando a un Pedro que le había negado. Y puedo seguirme aquí todo el día hablándote acerca de la gracia, la misericordia, el amor y el perdón de Dios. Porque Dios, iglesia, es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y Dios siempre ha demostrado esa mayor gracia hacia nosotros, y es algo que debemos agradecer. Pero esta gracia, iglesia, escúchame, tiene una condición aquí, y es una condición clara para sus hijos, porque estamos hablando para la iglesia. Recuerde eso. Está Santiago predicándoles, hablándoles, enseñándoles a la iglesia.
¿Cuál es esta condición? Es que no se derrama sobre el soberbio, sino sobre el humilde. El que reconoce su necesidad, su pecado, su insuficiencia, es aquel a quien Dios se acerca, levanta y cambia. Y esto no lo hacemos por fuerza de voluntad, iglesia, quiero que lo tengas bien en claro, sino porque Dios nos ha dado la capacidad a través de su Espíritu que produce en nosotros humillación, ese sometimiento y ese deseo de volver a Dios. Versículo 6, ve conmigo junto conmigo, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia ¿a quiénes? A los humildes. La verdadera humildad viene cuando reconoces quién eres tú y quién es Él. Esa es la verdadera humildad. Cuando reconoces tu condición y reconoces quién es Él. ¿Y quién es Él? Un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, un Dios amoroso, misericordioso, infinitamente poderoso, un Dios único. ¿Quiénes somos nosotros? Si empiezo a describir puras cosas feas. Pero cuando reconoces quién eres tú y quién es Él, es cuando realmente viene esa humildad. Por eso mi pregunta en esta mañana es: ¿estás viviendo en verdadera humildad, reconociendo cada día que sin Él nada puedes hacer? Entre más conozcamos a Dios, iglesia, más viviremos en esa humildad. No es una vana humildad de sentirse menos que los demás, sino una respuesta genuina y activa al conocer a un Dios santo, bueno y misericordioso. La verdadera humildad no es un sentimiento interno, es una respuesta activa a la gracia de Dios. Es una respuesta activa a la gracia de Dios. Si realmente reconocemos que hemos sido infieles a Dios, reconocemos que hemos actuado en sabiduría terrenal, con motivos egoístas y orgullosos, al llegar a este punto de arrepentimiento, Santiago nos describe una serie de instrucciones para volver a Dios. Acciones que describen a alguien que realmente se ha rendido a Dios. Si somos sinceros, iglesia, en nuestro diario vivir, en nuestra relación con Dios, en muchas ocasiones, aún sutilmente, le somos infieles a Él. Tú puedes muchas veces acostumbrarte a vivir de esa manera, pero ten en cuenta que tu pecado fue lo que hizo que Jesús fuera a la cruz. Muchas veces porque no meditamos en ello, nos acostumbramos tanto que lo hacemos a un lado y seguimos viviendo, pero no saben la tristeza que causamos en el corazón de Dios. Por eso, si estamos en ese punto de arrepentimiento, donde estamos reconociendo en esta mañana que hemos sido infieles a Dios, es aquí donde Santiago nos lleva a volver a Él. ¿Y cómo vamos a volver a Él? A través de esto. Versículo 7, ve conmigo. Sométanse pues a Dios. Esta es una postura de entrega total, iglesia, no selectiva, no es parcial, es total. Someterse es rendir nuestra voluntad, nuestros planes, nuestra justicia personal. Solo un corazón regenerado por el Espíritu se puede someter realmente. Someterse, escucha esto porque es importante. Muchas veces tenemos mal planteado la palabra someterse, pero someterse no es resignarse. ¿Sabes qué es someterse, iglesia? Es descansar. Es decir, Señor, tú eres más sabio que yo y yo confío en ti. Eso es someterse. La pregunta es: ¿estás sometido de verdad o solo cuando todo apunta a tu favor? ¿Consultas a Dios en tus decisiones o haces lo que tú quieres y luego pides que Dios bendiga ese plan? La verdadera sumisión a Dios, iglesia, es aquella que confía plenamente en la voluntad de Dios y descansa en ella. El siguiente paso, Santiago lo dice: resistan pues al diablo
y huirá de ustedes. El diablo, iglesia, no huye de un corazón fuerte. Escúchame esto, escucha esto. El diablo no huye de un corazón fuerte, sino de un corazón sometido a Dios. Creo que no escuchaste. De un corazón sometido a Dios. No podemos resistir con disciplina humana. Es solo bajo la gracia de Dios que hay verdadera resistencia, una resistencia que descansa en su poder. El diablo, iglesia, una vez más te lo repito, no huye de un corazón fuerte, sino de un corazón que se somete a Dios. La pregunta es, ¿estás luchando contra el pecado en tus fuerzas? ¿O te estás desgastando o te estás refugiando o te estás refugiando en la victoria de Cristo? Debemos, iglesia, acercarnos a Dios en esta postura, sometidos y resistiendo. Versículo 8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Iglesia, yo no sé ustedes, pero yo puedo ver aquí una vez más el amor de Dios. Este texto en particular, este fragmento, abre mucho o debería abrir mucho nuestro corazón hacia la esperanza, porque dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Qué promesa tan más poderosa. Dios no es indiferente al corazón que le busca. Si nos acercamos con sinceridad, Él no te ignora, Él se acerca. Dios no es indiferente a un corazón que le busca. La pregunta es, ¿te estás acercando a Dios diariamente o solo en la crisis? ¿Es tu refugio diario o tu último recurso? Iglesia, volvamos a Dios, a nuestro Padre que nos espera con brazos abiertos, a nuestro Padre amoroso. Por eso el versículo 8, la segunda parte dice, limpien sus manos, purifiquen sus corazones. Santiago está diciendo, no se trata de solo acercarse con palabras o emociones. Hay un llamado al arrepentimiento real. Las manos hablan de lo que hacemos y el corazón de lo que somos. Lo que está hablando la palabra de Dios es que está hablando de una limpieza íntegra. Por eso necesitamos que Cristo nos limpie por medio de su Espíritu Santo. Tito 3, versículo 5 dice, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Como iglesia, olvidamos que Dios es 3 veces santo. Si realmente queremos que Él habite en nuestros corazones y nosotros habitar donde Él habita, necesitamos buscar esa limpieza a través de su Espíritu. Después, Santiago sigue, aflíjanse, lamentense y lloren. Este es uno de los pasajes más difíciles de comprender y que va en contra de la sabiduría terrenal. Porque ¿qué te dicen hoy en día, iglesia? No te culpes, sigue adelante, eres víctima de las circunstancias. Pero Santiago en este pasaje dice, llora tu pecado, aflígete y lamentate porque le has fallado a Dios. Porque el arrepentimiento verdadero, iglesia, no es superficial. Cuando ves la cruz, cuando entiendes que tu pecado llevó a Cristo a morir, tu risa se convierte en llanto y tu gozo en lamento. La pregunta es, ¿por qué afligirnos? ¿Por qué llorar? ¿Por qué lamentarnos? Porque nuestro pecado, iglesia, no es poca cosa. Escúchame, no es poca cosa nuestro pecado. Costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Como dijo Jonathan Edwards en una ocasión, lo único que aportamos a nuestra salvación es el pecado que hizo necesaria la cruz. Esa aflicción, ese lamento, ese lloro es vida. ¿Por qué es vida? Dice 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Esa tristeza que proviene del Espíritu Santo que Dios ha puesto en ti produce arrepentimiento genuino y una búsqueda real hacia Dios. La pregunta es, ¿has perdido la capacidad de dolerte por tu pecado?
¿Lloras más por lo que te hacen los demás o por lo que tú le haces a Dios? Como hijos de Dios, iglesia, debemos dolernos, o debe dolernos el hecho de fallarle a nuestro Padre Celestial, que lo único que Él ha hecho es, en respuesta a nuestras infidelidades, lo único que ha hecho y ha sido una y otra y otra y otra y otra y otra vez, es responder con misericordia y amor. Dios es bueno, por eso comencé diciendo eso, iglesia. ¿Cuántas veces no le fallamos y Él, a pesar de eso, sigue siendo fiel? A pesar de nuestra infidelidad, de nuestro amor dividido en nuestro corazón, Dios sigue siendo fiel. ¿Y sabes qué? Mañana va a seguir siendo fiel. Él va a seguir derramando de su gracia sobre aquellos que ha elegido, sobre aquellos los cuales somos sus hijos. Dios va a seguir derramando gracia, pero para que esa gracia sea derramada sobre nosotros necesitamos realmente ser humildes, reconocer quiénes somos, quién es Él y que le necesitamos. Afligirnos por nuestro pecado, limpiar nuestras manos, someternos a Dios, resistir al diablo. Necesitamos todo esto, iglesia, para que Dios pueda derramar de su gracia. Versículo 10, y termina el pasaje de esta manera: humíllense en la presencia del Señor. Esa es la conclusión del pasaje que vimos hoy. El alma humillada, Dios no la desprecia, la levanta. Por eso el pasaje termina: y Él los exaltará. Esa exaltación no es fama, no es éxito, no son riquezas en esta tierra. ¿Sabes qué es? Es la comunión restaurada con Dios ahora y gloria eterna en los cielos. Primera de Pedro 5:6 dice: humíllese pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Es una promesa eterna, iglesia, que pudimos ver realizada en Jesús, quien se humilló voluntariamente hasta lo más profundo y Dios lo exaltó hasta lo más alto. Filipenses 2:8 dice: y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo no buscó reconocimiento, sino se sometió al Padre en perfecta humildad y recibió exaltación gloriosa, celestial y eterna. Cuando Santiago nos llama a humillarnos ante Dios, no nos está pidiendo algo que Cristo mismo no ha hecho. Al contrario, Cristo, iglesia, es el ejemplo supremo de lo que significa humillarse ante Dios. En perfecta fidelidad dejó la gloria del cielo. Aún siendo igual a Dios, no se aferró a sus derechos divinos. No vino a ser servido, sino a servir. Vivió sometido perfectamente a la voluntad del Padre. Dijo Él en Juan 4:34: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. No hizo nada por iniciativa propia, dependía totalmente del Padre. Se humilló como siervo y como hombre. Tomó forma de siervo, se hizo obediente, caminó con los despreciados. En el Getsemaní dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya, aún sabiendo que eso lo llevaría a la cruz. Aceptó el camino del sufrimiento para glorificar a Dios. Fue maltratado, escupido, rechazado y nunca abrió su boca en queja. Él eligió la cruz por obediencia al Padre y por amor a nosotros. ¿Y qué hizo el Padre? Filipenses 2:9 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Santiago 4:10 no es una fórmula para conseguir bendición terrenal. Es una invitación a seguir el camino de Cristo.
humillarse ahora en esta vida en obediencia para luego ser exaltado con Él, no en fama, sino en comunión eterna con nuestro Padre que nos ama. Necesitamos, iglesia, no mañana ni pasado, hoy necesitamos realmente reconocer nuestras infidelidades a Dios. ¿En dónde hemos fallado? ¿En dónde estamos reservando algo que no estamos dedicando a Dios? ¿O dónde estamos escondiendo aquellas cartas de infidelidad a Dios? Y necesitamos volver a Dios humillados, arrepentidos. Y si volvemos a Él de esta manera, dice su palabra, y Él da mayor gracia. Necesitamos volver a Dios. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. No hay lugar más seguro, más dulce, más glorioso que estar postrado ante el Señor. Tal vez tú hoy no te das cuenta de que has vivido dividido entre la voz del mundo y la voz de Dios, amando más lo terrenal que al Dios que dio su mayor gracia. Y su mayor gracia fue Jesucristo en rescate por nosotros. Tal vez has tratado de conservar el nombre de cristiano mientras sigues buscando aplauso, placer y control. Pero el Dios que te habla hoy no es un juez impaciente, sino un Padre celoso que te ama. Él vino por los que eran enemigos para hacerlos amigos. Murió por orgullosos para vestirlos de humildad. Y resucitó no para dejarte como estás, sino para levantarte con Él en gloria a su debido tiempo. Y con esto quiero concluir. En una ocasión un sabio invitó a un hombre a tomar té. Comenzó a servirle el té, pero no se detenía de llenar la taza hasta que el té se empezó a derramar. El hombre gritó: "La taza está llena". Y el sabio respondió: "Así estás tú, lleno de ti mismo, lleno de orgullo, lleno de tus planes. No puedo darte más". Iglesia, mientras estemos llenos de nosotros mismos, no hay espacio para la gracia de Dios. Pero cuando volvemos a Dios vacíos, rotos, arrepentidos de verdad, Dios se acerca, nos limpia y nos llena de su gracia, de su amor, de su misericordia, de su perdón. La pregunta es: ¿te has vuelto enemigo de Dios por amar demasiado al mundo? Hoy puedes volver a Él. ¿Te has alejado, endurecido, justificando tu pecado? Hoy puedes humillarte y recibir gracia. ¿Estás quebrantado, cansado de ti mismo, vacío? Entonces estás exactamente donde necesitas estar, listo para ser lleno de su gracia. Humíllense en la presencia de Dios y Él los exaltará. Esa exaltación es vida con Él ahora y gloria en la eternidad. Amén.